quería comenzar por agradecer a la doctora Mónica, a todo el equipo de la Cámara de Comercio de Bogotá, al equipo de la DIAN que hoy en día nos acompaña, al doctor Lisandro, a los demás asesores, directores de gestión que están acá presentes, que de una u otra manera han venido trabajando con nosotros en este gran proyecto que es el régimen simple de tributación o la ruta sin trámites. Nosotros desde hace un año, antes de que yo inclusive pudiera imaginarme que iba a terminar siendo el director de la DIAN, consideramos que el proyecto de hacer un régimen simple que realmente le ayude a facilitar el cumplimiento de sus obligaciones a los pequeños empresarios, que tuviera una carga justa, que adicionalmente reuniera en una sola declaración y en un solo trámite todos los impuestos o la mayor cantidad de impuestos que pudiera tener que pagar un pequeño empresario para reducir los costos para el cumplimiento, pues surgió como un sueño, una iniciativa. Y recuerdo las primeras veces que empezamos a leer los documentos de la OCDE, cuando empezamos a revisar el régimen simples de tributación brasilero, que de alguna forma fue bastante exitoso y se implementó en el año 2006. Hoy en día el régimen simples tiene 12 millones de empresarios incluidos en el régimen simple, y los beneficios que esto trajo a la economía brasilera y a las empresas para poderse formalizar. Y pues hoy ver que estamos haciendo este lanzamiento, pues es una gran satisfacción que quería compartir con todos ustedes, una gran satisfacción que demuestra que de una u otra manera este gobierno tiene un gran compromiso con los pequeños empresarios, tiene un gran compromiso con el país, y que realmente, independientemente de los otros beneficios de economía naranja, de fomento al campo colombiano, etcétera, realmente se quiere generar una cultura diferente en nuestro país y queremos transformar la cultura de los colombianos para construir una Colombia más honesta. Por eso en las declaraciones de impuestos ustedes ven que todo lo que estamos haciendo es para construir una Colombia más honesta. Yo creo que todos ustedes que están acá queriendo entender más el régimen simple, queriendo ser pioneros en este tema e inscribirse muy rápidamente, por la tarde van a tener la feria, van a tener varios computadores dispuestos en las diferentes salas, ayudas de las personas de la DIAN, para demostrarles primero que una sociedad sí se puede hacer en 4 horas, con numeración de facturación, que se puede hacer en 4 horas con factura electrónica ya funcionando, con RUT, sin necesidad de una cita que se demore varias semanas o varios días, sin necesidad de abrir una cuenta en un banco, que muchas veces era una traba porque era el huevo o la gallina, no te abrían cuenta porque no tenías cámara de comercio y después tampoco te sacaban el cámara de comercio porque no tenías cuenta. Lo que queremos, el mensaje que queremos mandarle a la gente es que no vamos a permitir que se hagan trámites innecesarios para que las personas puedan desarrollar sus actividades. Vamos a tener el compromiso de ayudar a los empresarios honestos, los empresarios legales, a que puedan hacer sus actividades económicas de la forma más sencilla posible, porque nosotros no queremos que a la DIAN la vean como el enemigo, sino que la vean como una mano amiga que está comprometida para ayudar a salir adelante a todos los negocios. El tema del régimen simple de tributación nace de un estudio muy importante y escogimos el rango de ingresos hasta 2.750 millones de pesos de ingresos de las diferentes empresas, personas naturales, personas jurídicas, y encontramos que en ese rango teníamos alrededor de 1.250.000 empresas, pero que solamente estaban cumpliendo con sus obligaciones formales, tributarias, es decir, que no estaban en riesgo, porque a la hora, la verdad, no cumplir con las obligaciones formales puede llevar a que les llegue la UGPP y les ponga unas sanciones increíbles, o que llegue un auditor de la DIAN y los haga pagar también unos impuestos acumulados en el tiempo que simplemente van a quebrar un negocio o que lo van a hacer inviable hacia el futuro. Ese riesgo tenemos que cubrirlo y tenemos que dar la garantía a esos pequeños empresarios de que hay un régimen que es sensato, que funciona bien, que funciona de forma sencilla, con una carga justa. Porque es que, y quería por eso traer esta frase de Jeffrey Owens, que fue un gran líder de la OCDE,
que fue el antecesor un poco de la generación actual de BEPS, que decía: un impuesto de renta con base amplia y tarifas bajas no solamente es simple, sino que es justo y produce menos distorsiones tributarias. Y yo creo que las personas, cuando uno hacía la encuesta de ese 1.250.000 empresas y uno les preguntaba o se les pregunta ¿por qué usted es informal?, las empresas responden principalmente por dos motivos. El primero, porque sienten que las cargas tributarias son desequilibradas, son muy altas, porque las cargas tributarias no los dejan salir adelante, porque realmente pagar unos impuestos que en ciertos sectores puede ser unas tarifas efectivas del 70% de tributación, obviamente a pesar de que en la ley de financiamiento hicimos un gran esfuerzo de bajar esas tarifas, la gente pagó la declaración de renta ahorita y dice: oiga, pero no las bajaron, pero es que la declaración de renta que se presentó ahorita en abril era la del 2018, que eran las tarifas que venían del gobierno anterior. O sea, uno no puede cambiar la ley tributaria retroactivamente, pero ustedes lo van a poder sentir, las empresas que no logren calificar para el régimen simple de tributación, que las tarifas de tributación van a bajar el año entrante, en el mes de abril, cuando presenten la declaración del 2019. Pero de todos modos, para el pequeño empresario siguen siendo unas cargas muy altas. No solamente por los impuestos, la multiplicidad de impuestos, los impuestos territoriales, los impuestos nacionales, las declaraciones bimestrales, las declaraciones mensuales, las declaraciones anuales que tiene que estar llenando, sino por el costo que genera contratar a alguien o tener la infraestructura para poder cumplir con esas obligaciones. Entonces, ante esa necesidad, primero, que la carga tributaria y el costo era desproporcionado, sobre todo para los pequeños, y lo segundo, que yo creo que es lo más importante, el otro 40% responde, 40% porque el costo era desproporcionado, el otro 40% dice porque es muy difícil cumplir. Y es que yo los entiendo. Imagínense una persona que viva en La Mesa, Cundinamarca. Yo no sé si allá haya asumamos que es en un pueblito que queda a 2 horas de Bogotá, y se viene a Bogotá a abrir su sociedad, a formalizarse. Y hasta hace 2 meses, para formalizarse, tenía que hacer un trámite que duraba 11 días en promedio. Es decir, tenía que venirse de su pueblo y pagar un hotel 11 días para poder abrir una sociedad. Cuando la persona llega y le dice no, tiene que sacar una cita y después tiene que estos papeles y después abrir una cuenta y después entonces tiene que la huella digital y que la foto y que llevar los papeles de un lado para otro y se demora 11 días, pues la persona ¿qué hace? Se devuelve para la mesa y no abre su sociedad, no se formaliza. Ahora, precisamente como lo anunció la doctora Mónica, con la ayuda, el trabajo conjunto, y eso lo vamos a replicar a nivel de todo el país, podemos abrir sociedades con todo en 4 horas. La persona se viene una mañana y se devuelve a su pueblo con su sociedad abierta y funcionando, con resolución de facturación electrónica, con todos los papeles en regla para poder desarrollar su actividad de manera formal. Ese es el gran compromiso que tenemos con ustedes, los pequeños y medianos empresarios que pueden facturar y que pueden hacerse parte de este régimen simple de tributación, de esta ruta sin trámites hacia la legalidad. Tenemos algunas características. Primero, es un régimen opcional. Los contribuyentes, los empresarios pueden decidir hacer parte del régimen simple o no hacer parte del régimen simple. Todos los años, antes del 31 de agosto, podrá decir me inscribo en el simple o no. Yo creo que a la hora de la verdad, casi todos los años la decisión va a ser me inscribo en el simple, porque como lo vamos a ver más adelante, los beneficios son muy importantes. Son beneficios muy importantes que van a ayudar a que los negocios funcionen de una manera mucho más fluida y mucho más robusta. Primero, tenemos un sistema de impuesto de determinación integral. ¿Qué significa este de determinación integral? Hemos podido agrupar diferentes cargas de impuestos. Primero, el impuesto sobre la renta, en donde usted factura sus ingresos, tiene que hacer una depuración de costos y gastos, poder demostrar los soportes. Después, sobre la utilidad le aplica la tarifa de impuesto sobre la renta del 33%, ahí le da el impuesto, tiene que liquidarlo, pero esa es una declaración. Adicionalmente, usted tiene que hacer la declaración de retenciones en la fuente,
tiene que hacer la declaración de impuesto al consumo, la declaración de IVA, la declaración de ICA. Lo que hemos querido es, por ejemplo, en el caso de los pequeños tenderos, que esta declaración sea un porcentaje de los ingresos brutos del contribuyente y que en una sola declaración, en un solo anticipo bimestral, esté cumpliendo con todas las obligaciones tributarias. ¿Qué se incluye? Vamos a verlo en detalle más adelante: el impuesto sobre la renta, el ICA, el IVA. En el caso de los restaurantes se va a incluir el impuesto al consumo, pero sobre todo también, como lo vamos a ver también en detalle más adelante, se incluyen los parafiscales de sus empleados y las pensiones. Los parafiscales, porque al estar parte del régimen simple no va a tener que pagar parafiscales, y las pensiones porque las pensiones, lo que se pague de pensiones de los trabajadores de la empresa va a poderse descontar contra el impuesto simple. Entonces es un impuesto de determinación integral, es un solo cálculo, sencillo, un porcentaje de los ingresos brutos que va a cubrir todas estas obligaciones tributarias. Miren, cuando yo le explicaba esto a mis compañeros de colegio, ustedes saben que los compañeros de colegio siempre son como los hermanos, los que crecen con uno, y pues cuando uno está reunido con ellos, pues ellos le dicen las cosas a uno de frente, y dicen: no, pero es que los impuestos, las cargas tributarias, el cuento que están inventando, que es que los empresarios se están yendo de Colombia porque las cargas tributarias están desproporcionadas. Entonces, primero les expliqué que no era verdad, que las cargas tributarias de Colombia a nivel empresarial no son de las más altas del mundo, que obviamente estamos trabajando para que a partir del año entrante la tarifa efectiva de tributación baje. Adicionalmente les dije: oiga, ¿cuántas personas han devuelto el pasaporte desde enero a mayo? Porque obviamente yo estoy haciendo trazabilidad con nombres. Son 5 personas las que han devuelto el pasaporte en Colombia desde enero hasta mayo 6. Entonces el cuento de que se están yendo del país pues no es verdad. O sea, realmente acá tenemos es que invitar, y yo creo que esta es una gran invitación, este régimen simple, a que todos los colombianos nos pongamos la camiseta del país, que creamos en este país, que realmente entendamos que estos 4 años de gobierno son 4 años fundamentales para la defensa de la institucionalidad del país y para poder lograr la reactivación económica y el desarrollo empresarial. Y el desarrollo empresarial no lo vamos a lograr con las grandes empresas, lo vamos a lograr es incentivando la actividad económica de los pequeños empresarios, realmente facilitándole la vida a los pequeños empresarios, realmente promoviendo la innovación tecnológica, promoviendo las empresas fintech, promoviendo los negocios de avanzada, ayudando y haciéndolos a ustedes creer que en Colombia tenemos material humano para poder exportar ese talento a nivel internacional. Y obviamente lo que queremos es generar un impuesto integrado que sea sencillo de cumplir, fácil de cumplir, para que ustedes se puedan dedicar a hacer bien su negocio, a hacerlo crecer, a hacer prosperidad, pero sin tener que gastar tiempo en el tema del cumplimiento. Tenemos de estructura plana y liquidación uniforme, es lo que les decía. A nivel internacional hay una gran tendencia en materia tributaria, y la tendencia es que en la medida en que los costos de recaudo se disminuyan, se pueden cobrar menos impuestos. Y los costos de recaudo es facilitando el recaudo y la determinación del impuesto, es lo que se llama en el ámbito internacional el impuesto plano, que es un porcentaje de los ingresos brutos. Y decirle: oiga señores, los estudios dependiendo de cada uno de los sectores económicos dicen que su impuesto debe ser por lo menos este porcentaje de los ingresos brutos, porque hay unas estructuras de costos y gastos mínimas de ese tipo de actividad económica. Nosotros estamos empezando con el régimen simple a probar este sistema. ¿Y por qué no lo hicimos de una vez para todas las empresas? Porque hay que sensibilizar el sistema, porque obviamente es un riesgo implementar un impuesto plano de tributación de un momento a otro sin probar cómo funciona, las capacidades de control, la posibilidad de que el cumplimiento se haga de forma voluntaria, de la transparencia del cumplimiento de las obligaciones, de analizar el comportamiento de cada uno de los sectores económicos. Y obviamente cuando uno mira dentro de ese gran grupo de contribuyentes, los 250.000 que hoy en día están inscritos, no el 1.250.000, los 250.000 son más o menos el 45% de las empresas registradas. Imagínense cuando logremos que el 1.250.000 se metan en el régimen simple, vamos a tener
el 80% de las empresas en el régimen simple, ¿cierto? Y adicionalmente, ese grupo de los 250.000 que hoy en día, estando en ese rango, son formales, representan el 4.5% de la tributación en el impuesto sobre la renta. Quiere decir que vale la pena la apuesta que estamos haciendo por los empresarios pequeños, es decir, sacrificando, porque les estamos, como lo vamos a ver más adelante, dando un sistema mucho más sencillo y mucho menos costoso de cumplir con todas las obligaciones tributarias, obviamente arriesgando el 4.5% de la tributación en materia de impuestos sobre la renta, pero apostándole a que por lo menos vamos a lograr en los próximos años 500.000 nuevos empresarios formalizados, es decir, triplicar el número de empresarios pequeños dentro de este rango de facturación que se encuentran al día con la DIAN, que se encuentran formales, que le apuestan y se ponen la camiseta del país. De esa manera, pues creo que la apuesta está dada, hay una total voluntad política y no es para ponerle después cargas adicionales, sino precisamente para bajarle las cargas a los pequeños empresarios, que son los que más costo transaccional tienen al momento de cumplir sus obligaciones. Y obviamente la estructura plana es cuando uno le aplica un porcentaje a los ingresos brutos para facilitar la liquidación y el cálculo de los impuestos. Este tema de integrar los impuestos con los aportes es muy interesante. ¿Por qué? En materia laboral está probado que la economía y principalmente ese 1.250.000 empresas que pudieran ser informales, normalmente al ser informales, pues ustedes creen que le pagan aportes para fiscales y afilian a sus trabajadores o los tienen informales también. Los tienen informales, ¿cierto? Y hay estudios que muestran que cuando uno tiene trabajadores informales, hay un 125% de probabilidad de que la persona nunca salga de la pobreza, frente a alguien que sí es formal, que tiene sus cotizaciones, que tiene sus cesantías, que tiene sus aportes a la salud, a las pensiones. Esa persona que sí es formalizada laboralmente tiene estabilidad y adicionalmente tiene un 125% más de posibilidades de salir de la pobreza. Por eso es que la formalidad laboral es tan importante para que en nuestro país todos, no solamente generemos empresa, generemos prosperidad, sino que seamos responsables frente al futuro de nuestro prójimo, de la gente más pobre, de la gente más necesitada. Entonces, por eso decidimos integrar no solamente el tema de los impuestos, sino también integrar los aportes parafiscales, de tal forma que en el caso de aportes al SENA, al ICBF y a la salud, se exoneran los del régimen simple. Y en el caso de las pensiones sí se les paga, porque eso es lo que le da la garantía a la persona que el día de mañana que se retire vaya a poder tener una pensión y no vaya a depender de los subsidios del Estado. Esa pensión se toma como un crédito tributario, como si fuera una retención en la fuente para pago del impuesto simple. Entonces no es un sobrecosto la pensión, sino que es un ahorro adicional para los pequeños empresarios. Este es un tema muy importante. Es un impuesto o es un régimen que sustituye el impuesto sobre la renta, pero lo sustituye a título de integración. Estamos integrando el impuesto sobre la renta a esta declaración y eso quiere decir que al declarar el impuesto simple se entiende que estoy declarando impuesto sobre la renta. Algunas personas decían, es que si me meto al impuesto simple entonces no soy declarante de impuesto sobre la renta y no estoy obligado a pagar impuesto al patrimonio. Digo, no, mira, el impuesto al patrimonio es 1 de enero del año 2019 y a 1 de enero del año 2019 no había ninguno inscrito en el régimen simple, así que todos son contribuyentes de renta. Y adicionalmente, en gracia de la discusión, pagar el impuesto simple o declarar el impuesto simple es declarar impuesto sobre la renta porque lo integra dentro de su estructura conceptual. Impuesto de cálculo directo, un poco lo que hablábamos ahorita, en la medida en que integramos la factura electrónica al sistema del régimen simple, vamos a tener en tiempo real en la DIAN los ingresos de cada uno de los empresarios y por eso el cálculo va a ser directo, casi que los formularios se van a poder llenar automáticamente con la información que ya tiene la DIAN desde la factura electrónica o se van a poder cruzar con esa información. Obviamente el último clic lo dará el empresario, que debe, como todos lo sabemos, liquidar un anticipo cada 2 meses,
que se liquida automáticamente, simplemente subes al formulario, tienes todas las facturas electrónicas, sobre esa factura electrónica se aplica el porcentaje que te aplique, el 1.8 o el 2 o el 2.5, el que te aplique, y sobre eso se determina cuánto puede ser el anticipo del régimen simple. ¿Por qué con anticipo? Porque estamos eliminando la retención en la fuente. Entonces, esos empresarios que hoy en día reciben cobran una factura y les hace una retención del 11%, del 6%, del 4%, hoy en día van a recibir la plata completa, es decir, no va a haber retención en la fuente y simplemente vía el anticipo del régimen simple van a ir adelantando sus obligaciones tributarias que incluyen todos estos impuestos. Adicionalmente, el régimen simple, que creo que es muy importante, el cálculo directo se permite porque no hay un nivel presuntivo contra qué compararlo. Los que estén en el régimen simple no tributan sobre renta presuntiva, que obviamente en la ley de financiamiento ya mandamos ese mensaje porque es injusto que un empresario tenga que pagar porque hizo unas inversiones de capital importantes y que la ley les presume una utilidad, cuando no tuvo utilidad o tuvo un mal año, tuvo pérdidas. Pero además de haber tenido pérdidas, eventualmente en un año tiene que pagar un impuesto sobre la renta sobre una base presunta. Ese es el reconocimiento de que el Estado no había tenido el control ni la capacidad de controlar que esas bases de impuestos sobre la renta fueran reales. Entonces se había convertido en una norma anti-evasión, anti-elusión, más que en una norma que realmente cumpliera con los principios de equidad. Por eso estamos eliminando el régimen de renta presuntiva, pero para los del régimen simple se los eliminamos desde el año 2019 si ustedes se meten dentro del régimen simple. Eso permite poder hacer un cálculo directo. Como lo dije anteriormente, va a ser una declaración anual con un anticipo bimestral, entonces la gente dice, oiga, no es que en unos meses vendí mucho, en otros meses vendí poco y tal, y entonces se compensa un mes con el otro y al final entonces en la declaración anual pueden darse varios resultados. Uno, que en los anticipos hayas pagado más que lo que te tocaba en la declaración anual, o que hayas pagado menos. Entonces si has pagado menos, pagarás el valor a pagar, y si has pagado más, pues pagarás la diferencia. Obviamente ese es un tema que tenemos que ir revisando cómo se comporta el régimen simple, porque el objetivo es decirle al empresario, mire, vamos a calcular para que vía los anticipos llegues a presentar tu declaración simple al otro año y no te toque pagar nada adicional. Eso es algo de lo que les pega mucho a los empresarios, y es, primero, la retención en la fuente cuando es del 11%, muchas veces mucho más y genera unos saldos a favor. Vamos a evitar los saldos a favor desproporcionados. Vamos a hacer un cálculo bimestral sobre la base bruta, que es un porcentaje para que precisamente sea muy parecido a lo que tengan que pagar. Pero adicionalmente, al final del año, la idea es que como lo fueron pagando el impuesto cada 2 meses, cuando llegue el momento de la declaración no tengan que pagar nada. Es decir, que no se les descuadre la caja en el mes de abril. ¿Qué es lo que buscamos con el régimen simple de tributación? Primero, queremos reducir las cargas formales y sustanciales. Las formales es, ya lo vieron, un régimen más simple que agrupe varios impuestos, que sea muy fácil de cumplir, que sea autoliquidado, porque vamos a tener la información vía la factura electrónica y que casi que sea enviar y pagar y listo, y que funcione de forma muy transparente. Pero adicionalmente tenemos el tema de las cargas sustanciales. Cuando hoy en el periódico El Tiempo hicieron un cálculo que puede ser inclusive mejor que el que está en el periódico El Tiempo, pero ahí se muestra cómo, en efecto, de verdad, en el régimen simple se paga muchísimo menos que lo que se paga cumpliendo las obligaciones bajo el régimen ordinario. ¿Y cuál es la invitación en la feria que hay ahorita por la tarde? Nosotros desarrollamos, con el apoyo de Asobancaria, desarrollamos una herramienta tecnológica para que ustedes le cuenten. No es el de la DIAN, pero al que tenga en el celular se le muestre y ustedes mismos metan los datos de su empresa. Y metiendo los datos de su empresa se den cuenta cuánto pagan con el régimen ordinario versus cuánto pagan con el régimen simple. Y van a darse cuenta que lo que van a pagar es una fracción de lo que hoy en día están pagando bajo el régimen ordinario. Esto es para darles total transparencia, darles total confianza de que lo que estamos ofreciendo realmente es un beneficio para motivarlos, para sacarlos adelante. Obviamente no sobra o no falta
la persona que, en la sociedad siempre hay gente que es emprendedora y que es positiva y que ve las ideas de una manera adecuada, y hay otra gente que dice, no, es que esto es una trampa, y entonces si usted se mete, acá no hay ninguna trampa, o sea, acá es totalmente transparente, por eso está la aplicación, para que ustedes se den cuenta que realmente hay un gran beneficio en el régimen simple. Impulsar la formalidad empresarial y laboral. Los estudios muestran que un país no sale del subdesarrollo si no logra incrementar los niveles de formalidad. ¿Por qué? Porque en una economía donde haya informalidad del 60, al 65%, pues lo que se hace es castigar a los empresarios formales. Lo que se hace es que esos empresarios informales patrocinan actividades como el contrabando, como el lavado de activos, como el narcotráfico. Lo que sucede es que esos empresarios informales no ayudan a que la economía crezca de forma sostenible y no pueden escalar sus negocios, porque si los escalan mucho, entran dentro del radar de las autoridades. Entonces, tener una economía informal como la que tenemos hoy en Colombia es la que nos frena del desarrollo económico. Por eso es la importancia de que este régimen simple de tributación se venda ante toda la sociedad como una gran alternativa para poder formalizar los negocios, apoyar a los negocios pequeños, a los emprendedores a que salgan adelante y crezcan, y adicionalmente formalizar la fuerza laboral, que es lo que les comentaba antes, que los trabajadores que hoy en día son informales, que no tienen ningún tipo de protección en materia pensional, la puedan tener para que puedan tener un futuro más tranquilo durante su vejez. Y finalmente, simplificar y facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria, lo que les decía, que no haya excusas, que no haya ninguna excusa para poder cumplir. Pero no porque yo los esté amenazando, sino porque realmente es sencillo, porque es un impuesto justo, porque es una carga justa con la que todos podemos cumplir y cumplirle al país. En la medida en que logremos que más colombianos entren dentro del sistema tributario, que logremos que más colombianos se sientan partícipes del Estado colombiano, porque de una forma aportan, así sea un poco, de acuerdo con sus capacidades, ¿qué vamos a lograr? Vamos a lograr un sistema más equitativo, un sistema en donde todos y cada uno de los colombianos vamos a sentirnos parte, pertenecientes a esta sociedad, vamos a sentir el derecho a exigirle a los políticos de ahora y del futuro que no se roben un peso de lo que estamos contribuyendo, porque somos parte de esa contribución, de ese país que es formal y que contribuye y que pone para que las cosas estén bien. Hoy en día la carga tributaria se concentra en el 4.5% de los colombianos. Eso lleva a concluir que el 95.5% de los colombianos no pagan impuestos. Obviamente, pues es un país que no tiene o pagan muy poco. Es un país obviamente pobre, en donde el ingreso per cápita es de $5.000 al año, cuando otros países de Latinoamérica tienen ingreso per cápita de $20.000 al año. Allá es donde tenemos que llegar, pero allá no llegamos con informalidad, allá llegamos con formalidad, llegamos con equidad, llegamos invitando a todo el mundo a que se ponga la camiseta del país y que contribuya con un grano de arena. Es por eso que en su momento, cuando hicimos la propuesta de la ley de financiamiento inicial, quisimos llegarle a los colombianos vía el pago del IVA, porque el 95.5% de los colombianos no paga impuestos, y era una forma de contribuir, obviamente devolviéndole a los más pobres. Obviamente, como ustedes saben, no estábamos maduros, el país no está ni a la madurez política suficiente, ni habíamos tenido el tiempo de socializar la iniciativa suficiente como para llegar a esa forma de inclusión y de equidad, pero el régimen simple de tributación sin duda es una forma de inclusión y de equidad. Si logramos que ese 1.250.000 empresas informales se metan dentro de la formalidad, seguramente vamos a lograr un objetivo de equidad similar. ¿Quiénes pueden optar por el régimen simple de tributación? Primero, pueden ser personas naturales que desarrollen su actividad con criterios empresariales, o personas jurídicas de naturaleza societaria. Es decir, todo el mundo. No se necesita ser sociedad, no se necesita ser persona natural. ¿Qué pasaba con el monotributo? Decían que el monotributo, y por eso solamente en 2 años se inscribieron 11 personas, decía que el monotributo solamente se podía meter una persona natural que ganara menos de 100 millones de pesos
y que adicionalmente estuviera inscrita en el Sisbén 1 y 2. Pues obviamente, 2 y 3, pues obviamente era un sistema que nació muerto, pero esos no se inscriben, o sea, entonces esto lo abrimos de una forma, obviamente algunas personas piensan que un poco agresiva, es decir, que se pueden meter personas que facturen hasta 2.750 millones de pesos, pues es una apuesta importante, como lo decía, representa el 4.5% de la tributación en materia de renta, pero creo que es una apuesta que se merece el país, es una apuesta que se merecen ustedes como empresarios. Que en el año gravable anterior hubiesen obtenido ingresos brutos ordinarios o extraordinarios inferiores a 80.000 VTs, que equivalen a 2.741.600.000 pesos. Los contribuyentes que opten por el régimen simple de tributación, ruta sin trámites, deben disponer de la firma electrónica y de la factura electrónica. Acá hay un punto que quisiera socializarles y compartirles. Algunas personas dicen no, obviamente las personas negativas. Yo lo que quiero es intentar que ustedes salgan hoy de aquí a ser promotores del régimen simple de tributación. Porque como yo le decía a los líderes gremiales, el presupuesto pues del Estado colombiano y el presupuesto de la DIAN pues no es suficientemente amplio como para poder sacar campañas y propagandas y claro que estamos mirando a ver si dentro del préstamo del BID podemos poner algo para eso, pero pues por ahora no tenemos un peso para hacer propaganda. La propaganda son ustedes, los que están acá escuchándome y los que me han venido escuchando y han venido escuchando al equipo en todo el país sobre las bondades del régimen simple de tributación. Y los negativos, las personas que quieren criticar dicen no, pero es que la cobertura del país, que es que no hay internet en el país. Entonces, ¿cómo le van a obligar que tenga firma electrónica y cómo van a obligar que tiene factura electrónica? Se tiraron el régimen simple porque la mayoría de los empresarios no van a poder y eso de la factura electrónica es dificilísimo. Y entonces, no, los empresarios, ¿cómo se van a poner a sacar factura electrónica? Entonces, la idea es que como ustedes están aquí y tienen la feria toda la tarde, saquen sus facturas electrónicas de una vez. Se pueden sacar mucho más fácil que las facturas de papel. Una factura de papel cuesta entre 5.000 y 8.000 pesos, incluyendo el papel, la resolución, los archivos, el mensajero, el digitador. La factura electrónica cuesta 0 pesos. Los que les han dicho que ustedes tienen que pagarle a un programador para que les ayuden, es mentira. La factura electrónica es gratuita y es gratuita para cada uno de ustedes. La firma digital también se la estamos entregando gratuita porque no queremos ponerle sobrecarga, sino queremos facilitarle la vida a los comerciantes. Que sea barato, que ahorren dinero. Yo les pongo el ejemplo siempre sobre, en 8 años, cuando mi hijo monte su primer emprendimiento, ojalá salga emprendedor como ustedes, y monte su primer emprendimiento, me va a decir, papá, ¿de verdad que hace 8 años la gente facturaba en papel? Y eso va a ser como cuando nosotros utilizábamos en la casa el teléfono de ruedita y que cuando se dañaba le ponían candado, entonces uno hacía... Le ponían candado al teléfono, acuérdense. Entonces ustedes, y en esa época uno decía, no, ¿para qué celular? Y vaya a ver quién no tiene celular hoy en día, a ver si puede vivir sin el celular. Eso es lo mismo, todos los temas de gestión del cambio llevan a que haya resistencia y que haya gente que diga que es dificilísimo, que es imposible. El tema de la cobertura, hasta en las fincas de los llanos uno se puede comunicar. Claro, se va al árbol que queda allá en la montañita y todo, y desde el árbol llama a la novia, ¿cierto? Pues desde el árbol puede mandar la factura electrónica también. O sea, en todas partes de Colombia hay cobertura si asimilamos que el celular y que todo se va a poder hacer a través del celular. Levante la mano el que esté acá que no tenga celular. No, además si la levanta hace el oso más grande del mundo porque... Entonces, que la tecnología no nos asuste, que el cambio no nos asuste, que entendamos que la factura electrónica es el futuro y es el futuro que va a ayudar a que inclusive los negocios funcionen de mejor manera. Ustedes como empresarios no se imaginan, hay estudios que dicen que hay un gran fraude a nivel interno de las empresas,
que a veces la gente les mete y les factura por el valor que no es, piden, ¿por cuánto le hago la factura? El tipo típico que dice, ¿cuánto le hago? Que se la hace por un mayor valor, le meten una factura que no es, que no cruza, que el ingreso, que el costo que usted mete no cruza con el ingreso del ferretero, que es otro, que es mucho menor. Ese tipo de cosas se van a poder controlar con la factura electrónica en tiempo real, la duplicidad de la factura, que registran 2 veces el mismo comprobante. Con la factura electrónica ustedes van a poder tener el control porque en el buzón que cada uno de ustedes va a tener de factura electrónica, van a tener todas las facturas que salen y todas las facturas que les entran. Lo que no esté ahí no existe, no existe. Y como no existe, pues ustedes van a poder tener un control cuando vean que en la contabilidad los ingresos no cuadran o los gastos no cuadran, porque el software de la DIAN les va a ayudar a totalizar. Entonces, esa va a ser una gran herramienta para ustedes también, para que puedan controlar sus ingresos, sus costos. Pues, en principio, si no se le mete un ERP financiero y quieren seguir haciendo la contabilidad manual, pues no importa, pero por lo menos tienen una contabilidad de caja que se las vamos a proporcionar en la DIAN para poder tener los ingresos que valen y los costos y gastos que realmente funcionan. El siguiente, que cumplan las obligaciones tributarias de carácter nacional y local. Obviamente, como esto es un gran beneficio, nosotros lo que queremos con la transformación de la DIAN y con este tipo de iniciativas es tener gente comprometida y gente cumplidora, cambiar la cultura de los colombianos. Nosotros no podemos seguirnos caracterizando como el país de la trampa o de los atajos, o el país de la informalidad, o el país de la evasión o de la elusión. Nosotros tenemos que caracterizarnos como un país cumplidor de las reglas, cumplidor de la ley, que quiere con trabajo salir adelante y ayudar a crecer el país. Por eso, el que no cumpla, pues se sale del régimen simple y tendrá que pagar sus tributos conforme al régimen general. Y otro tema importante, si bien el régimen simple es voluntario, la DIAN tiene la facultad de meter al régimen simple a los informales de forma oficiosa. Es decir, como la forma de liquidar los impuestos es tan sencilla, le podemos llegar y mandar la declaración, señor, pague, creándole el título jurídico porque usted superó los ingresos y adicionalmente porque usted no está pagando y tengo la información de que usted no viene declarando y tengo la información de que usted tiene ingresos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con la factura electrónica. Porque todas las transacciones del país se van a tener que soportar en una factura electrónica porque son requisito indispensable para que los costos y gastos sean deducibles, porque son requisito indispensable para los medianos, grandes contribuyentes o pequeños que tengan saldos a favor, que puedan tener devoluciones automáticas. Si usted quiere una devolución automática y quiere costos y gastos, tiene que soportar sus costos y gastos en factura electrónica. Entonces, cuando hay un montón de personas naturales que dicen que son del régimen simplificado y que son chiquiticos, pues en factura electrónica sí vamos a saber qué tan chiquitos son y cuál es su obligación tributaria y de manera oficiosa los podemos meter dentro del régimen simple de tributación. ¿Cómo se clasifica a estos beneficiarios? Los grupos, son 4 grupos fundamentales. Primero, el grupo de los profesionales, donde prima el factor intelectual sobre el factor material. ¿Y por qué quisimos meter esta referencia? Porque ya hay una doctrina muy amplia en materia tributaria en diferenciar cuáles son los servicios profesionales y cuáles eran los servicios no profesionales. Y entonces, pues es más o menos esto lo que va a aplicar a esta tabla, los de que prime el factor intelectual sobre el factor material, y esto ayuda a que sea más claro saber en dónde se mete una actividad o la otra. ¿Y esto qué es? Pues para los abogados, los contadores, los ingenieros, los arquitectos, para todas aquellas personas que cuando en la ley de financiamiento dijimos que íbamos a bajar el régimen simplificado o de no responsables del IVA de 116 millones a 60, saltaron a decir que cómo así, para que facturaran el IVA y para que hubiera transparencia, ¿no? Esas personas van a tener esta oportunidad y van a tener la oportunidad de, mediante el régimen simple, tener una tabla donde puedan cumplir sus obligaciones, en donde la gente deje de pagar las consultas o las asesorías en efectivo, sino que las pague por medio de transferencias electrónicas. Ahorita vamos a ver un poco las tarifas y vamos a hablar de eso, pero
y también seguramente Asobancaria nos va a hablar de la importancia de estar migrando hacia el dinero electrónico y dejar de usar el efectivo para poder generar una mayor transparencia en el mercado colombiano y cuáles son los beneficios de esa mayor transparencia. Entonces, pues esta es una gran invitación para que los profesionales independientes, que hoy en día no pagan mucho, pero que hoy en día a través del acuerdo de inmigración vamos a saber qué tantas veces al año viajan a Europa, que ese es un poquito de los parámetros objetivos, porque es que sí, hay gente que viaja a Europa 3 veces al año con su familia de paseo, dura 15 días, 20 días, un mes, y resulta que en la declaración de renta dice que se ganan 2 millones de pesos al mes. Entonces obviamente eso no cuadra, y pues esto simplemente es una invitación para que todo el mundo se formalice en la economía. Tenemos las actividades donde prima el factor material sobre el intelectual o el residual. Entonces aquí es donde van a estar la gran mayoría de las actividades, es el grupo más amplio. Como lo vamos a ver más adelante, hay un grupo especial para los tenderos que incluye también el cumplimiento de la obligación del IVA, pero eventualmente un tendero puede decir, no, ¿sabe qué? Revisando mi situación particular, en lugar de meterme en el grupo de los pequeños tenderos, puedo meterme en este, que es el residual, porque hay la opción de optar por uno y otro. Lo bueno del de pequeños tenderos es que ellos ya están incluidos, es un impuesto que inclusive incluye el IVA. Lo que pasa es que en las tiendas se venden bienes con IVA y se venden bienes sin IVA, entonces el tendero tendrá que decidir si se mete en ese grupo o se mete en este otro. Este es el de las tarifas más bajas, este es el que le va a aplicar a los vendedores de Corabastos, no se imaginan, ya tuvimos la posibilidad de visitar a la central de abastos de acá de Bogotá, a la central de abastos de Bucaramanga, que son las dos más grandes. Ya estamos en contactos con las otras centrales de abastos, porque uno de los principales problemas es que las personas, los coteros, los que suben las hortalizas y suben los productos a los camiones y los bajan, y los choferes y todo este tipo de cosas son informales, o sea, no están metidos en la formalidad. Y ha habido unas leyes y unas grandes presiones para que las centrales de abastos hagan campañas y formalicen a todas esas personas. Pues el régimen simple de tributación pues soluciona ese problema o soluciona esa situación porque baja las parafiscales, es decir, no están obligados, y el tema de pensiones se vuelve como un crédito para pagar el impuesto simple. Entonces los de las centrales de abasto están muy contentos, están montados en el bus, van a estar en esta tabla o en este grupo para que podamos formalizar el comercio del campo. Es un primer paso para empezar a formalizar el comercio del campo que ha sido tan informal durante tantos años. Tenemos el grupo de las tiendas pequeñas y peluquerías. Estas tiendas pequeñas, micromercados, son las que les digo que es una tabla también, es la segunda tabla con porcentajes más bajitos, pero se incluye de una vez un porcentaje que va a compensar lo que se estima o lo que se estimó de acuerdo con los cálculos económicos se recaudaría en materia del IVA plurifásico. De tal forma que los pequeños tenderos entran a un régimen parecido, es decir, el IVA que les facturan por los productos no lo van a poder descontar, pero el IVA adicional al valor agregado de la actividad de los tenderos se va a cobrar vía el simple, de tal forma que las facturas que reciban de sus proveedores van a ser simplemente costos y gastos completos, como hoy en día seguramente o el año pasado lo venían haciendo bajo el régimen monofásico de las gaseosas y de las cervezas, y al final dentro de la tarifa del simple va a haber un componente de IVA que va a compensar esa carga plurifásica, pero que va a mantener la simplicidad del sistema en los tenderos, que eran pues obviamente gente que se estaba resistiendo a la formalidad, que se estaba resistiendo al régimen simple, y se les creó esta tabla precisamente para que vean que de una manera sencilla pueden cumplir con todas sus obligaciones, inclusive con la obligación del IVA, que no van a tener esa carga adicional de presentar declaraciones de IVA bimestrales, sino que con solamente la declaración del simple va a funcionar de manera transparente y perfecta. Tenemos el tema del expendio de alimentos y bebidas y transporte. Este tiene una tabla diferente, solamente que esta tabla, en el caso de los restaurantes, del expendio de bebidas y alimentos, va a incluir el impuesto al consumo. Ustedes saben que el impuesto al consumo es del 8%,
Entonces la tabla va a empezar más o menos como en el 8.5 o en el 9% y va a ir hasta el 11.6, dependiendo del nivel de ingresos, pero ya incluye el impuesto al consumo. Entonces, desde el punto de vista nominal, esta es la tabla más alta de porcentajes, pero si le quitamos el impuesto al consumo, tenemos en cuenta que incluye el impuesto al consumo, es una tabla igualmente baja como la de negocios o de comercio al retail. Entonces, esto pues va a incentivar los pequeños restaurantes, las cafeterías, los pequeños bares, para que simplemente pues puedan hacer sus operaciones de la forma más transparente posible. Y el sector de transportes, que obviamente ustedes conocen, que es un sector que históricamente es muy informal. El 80% del sector transportador es de empresas de unas personas naturales que tienen entre 1 y 3 camiones. Entonces aquí no se trata de que es que el sector transportador son unas grandes multinacionales dueñas de todos los camiones del país, no, el 80% son empresas pequeñas que tienen entre 1 y 3 camiones, que obviamente no tienen la infraestructura ni tienen el dinero para poder llevar contabilidad, para llevar sus costos y gastos. Muchas veces el mantenimiento y los repuestos se lo pagan a un taller en la mitad de la carretera que no le pueden dar factura electrónica. Pues obviamente a esas personas les estamos diciendo, hicimos el cálculo y claramente ese 80% puede estar dentro del régimen simple porque facturan menos de 2.750 millones de pesos y de esa manera pueden simplificar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Eso aunado a lo que metimos en la ley del plan para facilitar el cumplimiento de los aportes parafiscales y de las contribuciones sociales, en donde la base no va a ser el 40%, sino que la base va a ser el 40% de los costos mínimos autorizados por el sector de transportes. Entiendo que los costos mínimos son como el 70%, tienen un margen del 30%, luego el 40%, el 30% va a ser pues 12% sobre lo que se va a liquidar las prestaciones sociales. ¿Qué era lo que pasaba? Como los transportadores no tenían cómo soportar sus costos y gastos, le aplicaban las prestaciones sociales y la UFP les llegaba a liquidar sobre el 40% de los ingresos brutos. Y obviamente, pues eso llevaba a que hubiera un gran inconformismo y una gran informalidad en el sector transporte. Entonces el régimen simple más la solución que dimos en materia de parafiscales va a contribuir a que este sector se formalice. Estas son pues las tablas, son 4 tablas para cada uno de los grupos que les explicamos, va dentro del 1.8 al 11.6, realmente yo quisiera decir, 11.6 es la de impuesto al consumo que hay que quitarle el 8%, pero simplemente pues para mostrar una visión general, ahí está en el decreto, cuando ustedes se metan al régimen simple, yo lo que estimo es que una empresa como ustedes debería pagar el 3, 3.5, 4% de sus ingresos brutos, el 1.8 si son muy pequeños, pero a la hora de la verdad son 0.5 menos. Quiere decir que el rango de tarifas debería estar entre el 1.3 y el 11.1. ¿Por qué 0.5 menos? En la ley quisimos meter una reducción de tarifa de 0.5 sobre los ingresos que se facturen y se paguen electrónicamente. Quiere decir que si una compañía elimina totalmente las transacciones en efectivo, va a reducir en 0.5 todas las tablas del régimen simple de tributación. Esto ayuda a que en conjunto con la estrategia de Asobancaria podamos encaminar la economía hacia un mayor uso del dinero electrónico y no del dinero en papel, que es la tendencia internacional y que es de las tendencias que ayuda a controlar muchísimo más la legalidad de los negocios y de la economía. ¿Qué beneficios hay? Pues yo creo que los he ido nombrando, entonces voy a dedicarme a leerlos muy rápidamente y dejar 10 minuticos para ver si hay un par de preguntas del público que quieran que yo responda. Entonces muy rápidamente vamos a leer los beneficios. Contribuye con la simplificación de trámites para el empresario, ¿de acuerdo? Pues después de todo lo que les expliqué. Segundo, disminuye costos transaccionales, un solo recibo para anticipar pago hasta 6 impuestos, obviamente no son 6 impuestos los incluidos, pero estaba haciendo el cálculo que son 4 o 5, dependiendo de la tabla, pero son 6 impuestos los que se incluyen en el simple. Lo que pasa es que no se incluyen todos al mismo tiempo para cada tabla, pero pues es el tema de renta, el tema de impuesto nacional al consumo en el caso de los restaurantes, el tema del IVA en el caso de los tenderos, el tema del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros sobre tasa bomberil, pero adicionalmente tenemos impuesto nacional, IVA, industria y comercio, esto está repetido ahí.
Pero tenemos los parafiscales también, declaración y pago en medios electrónicos, más beneficios, mejora el flujo de caja de los contribuyentes porque no van a tener retención en la fuente. Todos ustedes seguramente, sus empresas de asesorías también van a ser del régimen simple y no van a tener la retención en la fuente del 11% que hoy en día les practican. No van a tener que pagar sobre renta presuntiva, sobre el valor de sus oficinas. Los pagos que el empresario realice por concepto de pensiones de sus trabajadores se descuentan del impuesto a pagar. Hoy en día pues este beneficio pues no existe, simplemente hay que pagar las pensiones, pero adicionalmente si usted es una persona natural le toca pagar los parafiscales de la persona, que son salud y aportes a ICBF y el SENA. El 0.5 de los pagos en efectivo, que pueden bajar la tarifa muchísimo más. Para los municipios, porque ha habido mucha crítica y pues ustedes saben, los opositores, otros opositores al régimen simple dicen que lo van a demandar, que eso quita la autonomía de los municipios, que eso, por el contrario, el régimen simple y somos unos convencidos. Ahorita ustedes van a tener una charla de dos personas de dos municipios, vamos a ver, yo no la he cuadrado con ellos, pero pues son gente muy capaz y muy inteligente, seguramente van a decir los pros y los contras, pero, esto no lo acercaba. Bueno, pero en el caso de los beneficios a los municipios, pues hay muchísimos. Acá simplemente el Ministerio de Hacienda va a actuar como recaudador, va a haber autonomía en el tema del recaudo de los impuestos. En este año de transición, ustedes van a seguir pagando el ICA en sus municipios, es decir, 2019, y lo que paguen de ICA lo van a poder acreditar contra el régimen simple. Es decir, igual que como funcionan las pensiones, van a utilizarlo como crédito tributario. Entonces, si a la tarifa del 1.3 ustedes le quitan el 1%, que es el ICA, ¿cuánto pagan por todos los demás impuestos? El 0.3 del ingreso bruto. Y así dependiendo de la tabla, porque dentro de esto pues está incluido el ICA. ¿Qué es lo que sucede? Que obviamente este va a ser un primer intento de unificar la declaración de ICA a nivel nacional. Este va a ser un primer intento en unos márgenes o en unos rangos de contribuyentes que no son tan altos, pero va a ser un primer intento también para determinar la formalidad en los municipios. En los municipios hay mucha gente que no declara, es decir, que declara renta o declara IVA, pero no declara ICA. De esta manera pues se va a unificar y va a ayudarse a que sobre todo los municipios más pequeños que tienen problemas en materia de fiscalización y recaudo, automáticamente reciban recaudo adicional que no han tenido. Eficiencia en la fiscalización, este va a ser el primer ensayo de lograr que la DIAN a nivel central puede trabajar de la mano con las autoridades tributarias municipales y que pueden compartir información y que podemos hacer programas de fiscalización conjuntos, que de forma conjunta ante la falta de recursos humanos a veces para hacer las fiscalizaciones podemos llegar mucho más a fondo y lograr mayor cobertura a nivel nacional. Entonces este tema le va a ayudar a los municipios también en ese sentido. Y pues de esa manera el tema de la autonomía municipal pues tampoco se pierde, cada uno de los municipios puede establecer las tarifas dentro de los parámetros legales que le correspondan, puede poner una tarifa alta, una tarifa baja, y a partir del año entrante se va a pagar es vía el simple, quiere decir que ya no se van a tener que presentar declaraciones de ICA en 1053 municipios, sino que se va a presentar una sola declaración de simples y en la declaración de simple se va a distribuir el impuesto entre los municipios que correspondan. Eso yo creo que es un gran logro, es un gran avance en materia de la reforma territorial que todos necesitamos. Seguramente ahorita la comisión de expertos que se va a reunir en materia territorial va a considerar un sistema similar, pero el régimen simple va a ser el conejillo de Indias o va a ser el punto de partida para demostrar que este tipo de sistemas que integran a todos los municipios del país sí pueden funcionar de una manera adecuada.